Entonces luego bien espontánea, ¿no? Habla peor que perdido, Luguito. De cuenta que nunca habrá hablado con nadie. Entonces, bueno, ya mi nombre es Víctor Silva. Como él dice, no, bueno, he llevado mi formación como ingeniero de soldadura, bueno, y todo lo que está inmerso a lo que es soldadura. Entonces, bueno, y también soy técnico, pues soy egresado de Senati también. Vamos a mirar ahora. Ustedes saben que en el tema de la soldadura, el cambio es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo se divide la soldadura o en cuántos grupos se divide la soldadura? Por ejemplo, hay un documento de AWS, Sí, sí. el AWSA La 3.0, soldadura ¿qué dice? autógena. Este documento dice lo Bueno. siguiente, ¿no? Hablamos de AWS, Tres grandes grupos, Metal, ¿sabes? El primer grupo Welding, es Shell, soldadura por American Welding producción y el segundo grupo es Society, soldadura la AWS, por presión y el la último Sociedad grupo es Americana de Soldadura. la soldadura blanda y la soldadura fuerte. Así lo divide el AWS en tres grandes grupos. Acá, como su nombre indica, es profusión. ¿Qué significa profusión? Que tanto el material de aporte y el material base se funden. Y cuando estos se funden, se genera una mezcla. De repente, ustedes alguna vez se han puesto a leer algo de soldadura. Sí. Y en el concepto de soldadura dice dilución. Sí. Entonces ustedes han visto por ahí un término dilución. Sí. ¿La dilución qué cosa es? Es justamente el material de aporte está mezclado con el material de base. Otro grupo, soldadura por presión. ¿Aquí qué pasa? Aquí no existe aporte. No hay fusión, ¿no? ¿Qué cosa hay? Solamente hay presión y calor. O sea, si esto lo llevamos a un diagrama, no hay austenita, o sea, no hay estado líquido. Solamente hay un estado tipo pastoso. O sea, aquí no hay fusión. Y cuando habla de soldadura blanda y fuerte, ¿qué sucede ahora? Lo que se funde, ¿qué cosa es, no? Lo que se funde solamente es el material de aporte, ¿no? Entonces, se ha leído por ahí la soldadura, ¿qué dice? ¿Cuándo es soldadura blanda? Cuando el punto de fusión del material de aporte es menor a 450. ¿Y cuándo es soldadura fuerte? Cuando la temperatura de fusión del material de aporte es mayor a 450 grados. ¿Y qué pasa con el material de base? No se funde, solamente actúa un efecto tipo capilar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Si nosotros miramos los materiales a microscopio, o a simple vista, perdón, a cuenta, los miramos, son lisos. Pero si eso lo miramos al microscopio, eso tiene algunas microrugosidades o imperfecciones, que es justamente que aprovechan, ¿no?, para hacer este efecto capilar. Es ahí donde ingresa lo que nosotros conocemos como fundente. ¿Qué cosa es? Es un limpiador. Ese limpiador entra en la holgura, desplaza la atmósfera y comienza a hacer limpieza, y es ahí donde ingresa el material de aporte. O sea, así se divide la soldadura. Es el revestimiento del Ahí electrodo. no hay revestimiento. Fundente. No, cuando uno habla de fundente en soldadura blanda y fuerte, no hay revestimiento. Las varillas son desnudas. Alambre. Es un alambre desnudo. Alambre. Y hay una pastita que se aplica de acuerdo al material de flux. El fundente es aparte. Flux. Claro. Hay el bórax es un principio, ¿no?, de una materia prima para un tipo de fundente específico. Hay otro grupo también. ¿Ya? Entonces, ¿no?, para que tengan idea. Y de fusión, claro, ahí está proceso quemado, secado, jetado, está dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, dentro de presión, ¿quién está? Forja, ¿no? Uno de los primeros procesos de soldadura en los cuales se han unido metales es la forja, a través de golpe, ¿no?, que se llega solamente a un estado pastoso. Y el último grupo es la soldadura blanda ahí,
y fuerte. Soldadura blanca, a ver. AWS, punto Pero C. también acá que sí tenemos, ¿no? Que para hacer este tipo de uniones también Presión, necesitamos nosotros qué soldadura cosa, preparar materiales. Preparar materiales, ¿no? Cuando uno dice preparar materiales, ¿no? Entonces, dentro de lo que es preparación de materiales o preparación de borde, tenemos dos formas de hacerlo, ¿no? Uno por método térmico y el otro por medio mecánico, ¿no? Pudiendo hacer usando máquinas, herramientas, amolado y todo eso. Pero también se puede hacer de forma térmica, ¿no? Usando el principio de corte térmico. Y dentro de lo que es corte térmico, hay dos principios básicos importantes. Uno uno que se conoce principio por reacción química. Este principio que se conoce por reacción química, ¿cuál es? El uso del oxígeno con acetileno, propano, metano, butano, ¿no? Oxiacetileno, claro. Claro, es el nombre que nosotros conocemos, oxiacetileno. Autógena. Pero AWS, no. Cuando tú usas el término autógena, ¿qué significa? Que el mismo material genera su propio material de aporte. Esa es soldadura autógena. Y el término autógena no solamente se utiliza para oxigas, se usa para GTAO o para cualquier proceso en el cual el mismo material de base sirve como material de aporte, cuando se hacen protuberancias. Por ejemplo, tengo dos láminas delgadas, ¿qué hago? Le hago reborde, hago un sobrante, como una L, los pego, y por ejemplo con GTAO, junto los bordes y se genera esa es soldadura autógena. O sea, el término autógena no solamente aplica para el proceso oxigas, también es para otros procesos en los cuales no. Si hablamos de soldadura por resistencia, el soldadura por resistencia no hay material de aporte, pero sin embargo hay unión de soldadura. Pues. Entonces, esa también es soldadura autógena, porque el mismo material está generando su propio material de aporte. Así que no confundan el término. Listo. Entonces, y tenemos también otro principio, ¿no? Principio eléctrico. Y en el principio eléctrico, ¿qué vamos a encontrar? Corte por plasma, uso de electrodos de carbón. Nosotros también estamos de repente familiarizados vamos a poner esto para que me entiendan. De repente están familiarizados con este término, que también está en el ABW 3.0. ¿Lo pueden acá? Ustedes están familiarizados con este término, ¿no? SMA W. Vamos. Shielded Metal Arc Welding. Este es del inglés. Welding, soldadura. Y si les pongo esto, SMAC, Shielded Metal Arc. ¿qué significa ahora esto, no? La Que estoy utilizando el mismo principio, pero ahora welding, pero ahora es para el inglés. coating. Corte. ¿No? ¿Quién estudia inglés por aquí? Aunque sea su basicón. Yo. ¿Qué significa? Welding, soldadura. ¿Ah? Soldando. Soldando, claro, ese es tu futuro, ¿no? Futuro hay will, ING, ¿no? Ando, ¿no? Ando, sí. Pero ojo, Soldando. para refrescar tu clase de inglés, a ver, ¿qué significa esto? Shielded Metal Arc Welding. ¿Cuál es la diferencia en escribir? Allá more y allá more. ¿Cuál es la diferencia ahí? Dice te amo y. ¿O cómo que te amo? Bore, aburrido. Bore. Estoy aburrido. Dos significa estoy aburrido. Sí, pero uno es que es ahora mismo, el otro es un estado permanente, claro. El primero es permanente. Por eso que acá se utiliza la welding. ING. Soldado, pero de forma permanente. Esa es la diferencia. Bueno, así aprovecho su clase de inglés, creo. Claro, porque sería weld, nada más. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso le ponen van a encontrar en todo lo que es welder, soldador. ING, ¿por qué? Porque hace mención a que la unión es como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe.
Así es. Listo. Entonces tenemos ahí, bueno, también ahora hay otros procesos, lanzas térmicas y todo eso, pero que tienen otro principio de funcionamiento. Vamos a iniciar estudiando un poquito el plasma. A ver, ¿qué idea tienen ustedes del plasma? Para ustedes, ¿qué cosa es un plasma? No me van a decir que es un televisor pantalla plana, ¿no? Un estado de la materia. Ya estaba la materia, ya. Cuarto ¿Qué más? estado. Cuarto estado, ya. ¿Qué más? Eh, ¿Dónde más existe plasma? Bueno, aquí. en las estrellas. Aquí lo vamos a mirar como corte. Pero acuérdense que plasma encontramos casi en todos los procesos de soldadura. ¿Por qué? Porque simplemente el plasma, ¿qué cosa es? Es un gas ionizado, un gas cargado eléctricamente. ¿Ustedes se acuerdan de su tabla periódica de los elementos químicos? No, ya ni se acuerdan, ¿no? Sí. A la derecha, en la parte de arriba, hay un grupo que se llama gases nobles. Los gases nobles son monoatómicos. Y como son monoatómicos, o sea, tienen un solo átomo, son los gases que más hacen menos resistencia al paso de la corriente o electricidad. Por eso que hay mucha tendencia a usar ese tipo de gases monoatómicos para que mejoren estabilidad de átomo. Argón, criptón. Argón, criptón, xenón, todos están en ese grupo. O la mezclas donde predomina el contenido de uno de estos gases monoatómicos. ¿Ustedes alguna vez han practicado con procesos GEMAO? ¿Alambre sólido? Sí. No. ¿Tú? Sí, practico. TIC. ¿Con qué gas has practicado? ¿El cilindro marrón o el gris? No, el marrón. ¿Ya? Ya es argón con CO2. Ya, por ejemplo, si alguien practica con argón más CO2, para él va a ser más fácil regular, pero cuando le cambien al cilindro CO2 puro, ahí va a gritar como Tarzán. Porque está trabajando con un gas diferente. Estás trabajando con un gas, inicialmente argón más CO2, donde predomina el gas monoatómico, ¿no? ¿Qué hace? No, hace que el circuito cierre con menos resistencia. En cambio, pasas a CO2, es un gas diatómico, dos átomos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Para romper esa resistencia necesito cambiar los parámetros. Por eso cuando tú trabajas así sea con un alambre de 1 milímetro y cambias gas, tienes que cambiar los parámetros. ¿Por qué? Porque estás cambiando el elemento conductor, que en este caso va a ser el gas. Y por ejemplo, si tú has practicado y has hecho teoría de GEMAO, ¿qué te dice? No? Que con gas mezclado tú tienes transferencia cortocircuito globular y spray pulsado. Sí. Pero si trabajas con CO2, Globular spray. solamente cortocircuito y globular. Pero de estas transferencias, la transferencia globular no tiene aplicación industrial. La transferencia globular es un cambio del cortocircuito a la transferencia tipo spray o rocío. Entonces, ¿qué está influenciando aquí? El gas. Aquí también. El gas, o el gas plasmágeno, o el gas resistencia también va a hacer que haya una modificación en lo que es la temperatura, ¿no? Y ustedes tienen idea, por ejemplo, hasta cuánto llego en temperatura en la columna plasma, aproximadamente. ¿Aprox? Bueno, y estaban pensando, bueno, algunas gráficas, bueno, este es un sistema de corte por plasma en el cual esto se puede iniciar como manual, pero también como sistema manual, esto puede migrar a mecanizado y también puede migrar a automatización. Esto también se puede automatizar. Pero, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta aquí? Primero, vamos a hablar un poquito de la seguridad con respecto al sistema de plasma. ¿Ustedes han observado, por ejemplo, cuánto necesita una máquina de soldar como tensión de vacío para que puedan trabajar todos los electrodos? Sí. Entre 70, 75, 80 voltios como tensión de vacío, aproximadamente, ¿no? Una máquina de plasma, dependiendo de la potencia de la máquina, su tensión de vacío va de 290 hasta 400 voltios como tensión de vacío. O sea, quiere decir que la tensión es más elevada solamente para hacer el arranque o el encendido. Por ejemplo, la maquinita que tenemos abajo tiene 330 voltios de tensión de vacío. Entonces, si hay 330 voltios de tensión de vacío, ¿qué significa? Uno, que hay riesgo de electrocución. Segundo, la instalación debe tener o contar con conexión a tierra, diferencial, bueno, y alterno.
¿no? Para evitar un riesgo de electrocución. Además, también, bueno, los primeros equipos de plasma que aparecieron en el mercado generaban el arranque o el inicio por un principio que se llama alta frecuencia. La alta frecuencia, ¿qué cosa es? Un voltaje adicional en el sistema que va de 5 a 10 kilovoltios en corriente alterna, que hace más o menos 2 a 2.5 MHz, que solamente necesito para hacer arranque. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero mecanizar, automatizar y tengo un CNC? Y este CNC de repente no tiene buena protección electrónica. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 5 o 10 kilovoltios en corriente alterna? ¿Ah? ¿Cómo? ¿No? Hay una fuga, ¿no? Como que hay una fuga, ¿no? Y eso hace que comprometa también el sistema del CNC. Ustedes saben que ahora todos los dispositivos tienen microprocesadores, tarjetas electrónicas. Y si esos accesorios son de baja capacidad, no de baja carga, simplemente Los quema. los averían. Por eso que ahora hay un principio de arranque que se llama por retracción o por contacto, donde se elimina la alta frecuencia. ¿El raspado? No. Es otra, no tiene nada que ver con raspado, no hay contacto. Más bien el contacto se anula, ¿no? Para lo que es este plasma. Raspado aplica para jetado, diezmado, ¿no? El cebado. Y también, que hay que tomar en cuenta, que acá también la temperatura máxima que alcanzo aquí, dependiendo la combinación del gas y material base, es aproximadamente entre 27.000 y 30.000 grados. Entonces quiere decir que también los niveles de radiación son altos. Entonces hay que protegerse igual como que si fueses a soldar. Los niveles de ruido generados por compresor. La columna plasma llega más o menos a 120 decibeles. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que utilizar protección auditiva. ¿Qué más? Aquí hay polvo metálico en suspensión. Filtro para humos y gases, ¿no? Porque cuando uno inhala, no solamente está inhalando el humo, está inhalando también el polvo metálico en suspensión, y eso se va al sistema respiratorio, después chaquetas. ¿Ah? Ustedes saben que ahora, primer requerimiento cuando lo van a contratar para la chamba, examen médico. Ese examen médico es al 100%. ¿Y qué es lo primero que te chequean, no? Audiometría ahí. El cuello, espalda, columna. Espirometría ahí, los pulmones. Ah, espirometría de los pulmones. Basta que te falle uno de estos tres, ¿sí? Bueno, ya hay otro examen adicional que no, bueno, ese no está contemplado en ningún documento, que es el perfil psicológico. ¿No? El perfil psicológico, por ejemplo, ningún documento de seguridad de AWS, OCHA, NPA 51B, dice perfil psicológico, pero sin embargo el perfil psicológico está tomando bastante vigencia, ¿no? En la contratación del personal. Hay muchos que no les gusta ir a la mina, no le gusta ir a lugares hacinados, no están acostumbrados a esos ritmos, 15x7, 10x10, ¿no? 21x7, ¿no? Se preocupan por González, ¿no? González, el que entra con González. El famoso González. Están chambeando y pensando en González, ¿no? Yo trabajando en González en la casa y se no gozando de mis. ¿Ah? ¿No sabes quién es González? Que entra con González. ¿Ah? Está apuntando. Está apuntando ahí. ¿No sabes quién es González? El que entra cuando tú sales. Es el famoso González. ¿No? Y el famoso Medina también, ¿no? El que entra cuando te vas a la mina. Ese goza más porque tiene otro régimen. No había. Pase, ¿cómo es ahí? ¿Cómo anda? Entonces, por ejemplo, eso no está en ningún documento, pero sin embargo, está tomando bastante vigencia, ¿no? El perfil psicológico. El perfil psicológico, ¿ya? Entonces, la seguridad, ¿no? Ruido, humos y gases, y también los niveles de radiación. Bueno, y tener mucho cuidado, ¿no? Porque como esto
el principio de funcionamiento es completamente diferente a lo que es al oxicorte, ¿no? Acá el principio de funcionamiento es diferente, ¿no? En el oxicorte, ¿qué es lo que predomina como principio, no? Es oxidación. Acá, el principio es diferente, fusión, ¿no? Entonces, con este proceso, ¿qué hago, no? Puedo cortar todo material que sea conductor de la corriente o electricidad. Con el oxigas solamente estoy limitado a trabajar con aceros al carbono y aceros al carbono de baja aleación. No puedo trabajar con otro tipo de materiales. Listo. Entonces, ¿qué cosa es el plasma, no? ¿Cuánto está la materia? Vamos también con el cuarto estado de la materia. Con nosotros, ¿qué nos interesa, no? Desde aquí. ¿El gas? De la característica del gas, ¿no? Entonces, vamos a ver. La transformación ya la conocemos, ¿no? Pase. ¿Cómo es? Disculpe. No se preocupe. ¿Cómo se puede ese ladito ahí? Acá al frente, para mirarlo mejor. Va a ser película. ¿Será que pasan acá adelante? Ahí, ¿cómo es? Profe, no ha venido el cantante, ¿no? Sí, ¿cuál? ¿Prada? Prada. No, Prada es OM. Ya se da, Ya mucha pradita. Hay otro cantante, pero es medio tímido todavía. Así. Sí. ¿Pero canta con inalámbrico o con cable? Ah, ya. Listo. Bueno, ahí se está completando el grupo con los señores de la Marina, como que van a hacer casi el mismo tema el día de hoy. ¿Ya? Listo, buenos días. Listo. Bueno, a ver, estábamos hablando ahí, estamos comenzando el tema de corte térmico, estamos mirando un poquito de plasma, ¿ya? Para poder, para que tengan idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, estamos viendo que este sistema de corte por plasma está dentro del grupo que es corte térmico. ¿No? Vamos a mirar específicamente lo que es corte por plasma, vamos a mirar un poquito de oxigas y un poquito de uso de los electrodos revestidos y los electrodos de carbono, ¿no? Porque eso se usa mucho también en trabajos de reparación y mantenimiento. ¿Ya? Listo. Cambiamos. Bueno, ¿qué es lo que nos menciona acá? Dice, ¿no? Que cuando el calor es aplicado a los gases, estos gases ahora se ionizan. Cuando dice se ioniza, significa que se están cargando eléctricamente. Entonces ahora estos gases se vuelven conductores de la corriente o electricidad. Les pregunto, por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos aquí dentro del tubo fluorescente? Gas, neón. Entonces este neón que está actuando, ¿no? Está actuando como conductor eléctrico, pero este es un gas que tiene una característica diferente a los gases que se utilizan para soldadura y corte. ¿Cuáles son las características de los gases que nos interesan para soldadura y corte? Uno es compresibilidad, ¿no? Bueno, que se pueda contener en cilindros. Segundo, tensión superficial. Después, potencial de ionización, reactividad, conductividad térmica y conductividad eléctrica. Bueno, hay muchas características más, pero para soldadura y corte nos interesan estas, ¿no? Estas características principales, ¿no? Entonces tenemos que ahora el gas se carga eléctricamente y cuando este gas eléctricamente conductor ahora se convierte en plasma. Ojo, le estaba mencionando, ¿no? Que plasma lo vamos a mirar aquí como proceso de corte o separación de material, pero plasma también encontramos en otros procesos, ¿no? De soldadura. Por ejemplo, cuando hablamos de gemado, fecado y jetado. Cuando usamos jetado, gemado y fecado, usamos gas de asistencia, ¿no? Entonces, ese gas de asistencia, ¿qué hace? ¿Cuál es la primera función del gas cuando hablamos de soldadura? Proteger, ¿no? De los elementos contaminantes, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Pero también, ¿cuál es la segunda función del gas? La segunda función del gas es limpiar, ionizar. O sea, cargar eléctricamente. O sea, a través del gas es que se va a mantener cerrado el circuito eléctrico. Ustedes se preguntarán, pero si en los electrodos revestidos no hay cilindro, claro, no hay cilindro, pero el revestimiento del electrodo se descompone y dentro de esa descomposición genera CO2. Y el CO2 es el que está actuando como protección y como elemento, ¿no? de ionización. Entonces se mantiene cerrado el circuito eléctrico. Entonces ahí también tenemos, si hablamos de los alambres tubulares autoprotegidos, ¿no?
Los alambres tubulares autoprotegidos también, ¿qué hacen? ¿No? Se descompone el núcleo fundente y también genera CO2. Y ahí también tengo protección y tengo el elemento ionizante. Entonces, como ven, de repente si ustedes alguna vez se han puesto a leer algo de soldadura, y por ahí en un proceso dicen, ¿no? Y la columna plasma alcanzado en el proceso tal es tanto, ¿no? Tanto en la columna plasma y tanto en el ano y en el cátodo, ¿no? Porque está haciendo referencia a un gas que es conductor de la corriente o electricidad. Listo. Entonces, pasamos esto, vamos a lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo se define el plasma? Pero ya orientado al corte, ¿no? Que lo lea alguien. Es un método de corte térmico que se ejecuta usando un arco delgado. Cuando es un arco delgado, ya tiene que ver mucho con los accesorios, ¿no? Con los accesorios. Es un método de corte térmico que se ejecuta usando un arco delgado. En él los gases se disocian e ionizan en parte. Si el gas es noble, monoatómico, entonces se producirá la ionización. El chorro de plasma así obtenido tiene una alta temperatura de 10.000 grados a 30.000 grados centígrados que se genera dentro del plasma, las que funden el metal casi inmediatamente llegando a volatizar. El corte se produce por alta aportación energética confinada en una reducida sección a través de un chorro de gas Cuando dice plasmógeno un arco a alta delgado, velocidad. ya tiene que ver mucho con los accesorios, ¿no? Entonces, hay un accesorio ahí que es la tobera. La tobera Sí, la tobera tiene es un agujerito que está concéntrico. ¿Sabe? Cuando está concéntrico, quiere decir que va a concentrar más cantidad de energía cinética. Ya cuando esta toberita pierde la concentricidad, se hace más grande, pierde esta energía cinética, pero también a la vez que hace, ¿no? Hace que se modifique el ancho del corte, ¿no? Los gases también se separan, se disocian, se hacen una separación y luego se van a ionizar. Entonces, por eso le mencionaba, ¿no? Si el gas es noble, por lo tanto monoatómico, entonces es que se va a producir la ionización. O sea, estos son los que mejor conducen la corriente o electricidad. Ahora, por ejemplo, si ustedes observan aquí el corte, ¿qué es lo que observan en la parte superior y qué es lo que observan en la parte baja? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más agüitan ahí? ¿Ah? Por ejemplo, si ustedes observan bien, ¿qué observan? Que la parte baja está más cerrada y la parte de arriba está más abierta, ¿no? Ya. Por ejemplo, una de las características del corte por plasma, ¿qué cosa es? ¿Viste Google? Es que producto justamente de esa energía cinética es que un lado queda recto y un lado queda con una ligera angularidad. O sea, los cortes no van a ser paralelos. O sea, el corte no es paralelo. No solo. Entonces, esta angularidad se va a notar ¿cuándo? Cuando comiencen a incrementar los espesores. En espesores delgados casi no se percibe. 3 octavos, media pulgada, ya se comienza a observar esta ligera angularidad. ¿Ya? Entonces, esta es una característica propia en todos los sistemas de plasma, de todos los proveedores. O sea, ¿qué hace cada uno de los proveedores? Trata de minimizar justamente esta angularidad. Cuando estos equipos recién salieron al mercado, esta angularidad era bastante excesiva. O sea, poco a poco con la innovación, ¿no?, que han ido haciendo pruebas, ¿no?, a través de sus áreas de investigación y desarrollo, es que han ido reduciendo, ¿no?, justamente esta angularidad. ¿Y por qué es importante definir el ángulo recto y el ángulo que queda producto del corte? Para cuando ustedes quieran mecanizar y quieran automatizar. Tienen que saber cuál es la orientación de la velocidad, la dirección de la base, para que ustedes sepan en qué dirección queda el lado recto y en qué lado queda la angularidad. Imagínense elegir una dirección en la cual la angularidad quede en el lado de producción
Entonces, ¿qué va a suceder? Se pierden las medidas, las tolerancias, ¿no? Por eso es que es importante ver cuál es la dirección de la base. Entonces, dice, el chorro de plasma así obtenido tiene una alta temperatura que va de 10.000 hasta 30.000 grados. Aprovechando la grafiquita, ¿dónde tendrá los 30.000? La columna de plasma. ¿Ah? La columna de plasma. La columna de plasma cuando se mezcla con el material, porque acá hay una reacción metal y la columna plasma. Por eso que en esta zona es la zona que va, es la zona más caliente. ¿Cuál va a ser la zona de más baja temperatura? La parte baja. ¿Y cuál es la que va a tener una temperatura más o menos media o intermedia? Es la parte de arriba, la parte superior. Siempre en esta zona, donde hay esta reacción de la columna plasma más el material a cortar, es que se va a elevar la temperatura, ¿no? Porque siempre existe una reacción, ¿no?, de lo que es el gas y los elementos, ¿no?, que conforman este material. Entonces, que se genera dentro del plasma las que se funden, ¿no? Acá está utilizando el término funden. Entonces quiere decir que este principio básico es fusión. Funde completamente el material de forma instantánea hasta que lo volatiza. Pero cuando lo volatiza, esto también se convierte en polvo metálico en suspensión, ¿no? Por eso que es importante el tema del uso de filtros para humos y gases. Entonces el corte se produce por la alta aportación energética, ¿no?, confinada en una reducida sección a través de un chorro de gas plasmágeno, ¿no?, a alta velocidad. Entonces, ¿no?, vamos a observar que hay también otros factores que van a hacer que se genera esta angularidad, y lo vamos a ir mirando de acuerdo a la presentación de uno en uno. ¿Cuáles son las causas que justamente generan esta angularidad? Una, ¿cuál es? La alta temperatura aquí. Pero también hay otros elementos más. Listo, entonces cambiamos. Por ejemplo, ¿cuál es un plasma que encontramos de forma natural? ¿No? Es una tormenta eléctrica, ¿no? Entonces, este potencial, ¿qué hace? Va a viajar a través de un medio. Y este medio, ¿qué cosa es? Es la atmósfera. Y la atmósfera, ¿qué cosa es? Combinación de gases, ¿no? O sea que a través de los gases es que se va a mantener cerrado el circuito eléctrico. ¿Qué más tenemos acá? Ahora sí. ¿Cuál va a ser el trabajo de la antorcha que estamos para plasma? A ver, si ustedes observan, ¿qué notan? Que la antorcha es negativo y el elemento a cortar es positivo. Entonces, ¿cómo está eléctricamente diseñada la fuente de poder? Es una máquina de corriente continua, polaridad directa. ¿Y por qué directa? Corriente continua. ¿Pero por qué directa? ¿Por qué no puede ser invertida? Los polos, el gancho es positivo, ¿no? El flujo. Y el caimán. El flujo de electrones. ¿Por qué? La polaridad. ¿Por qué? Porque el calor va a la pieza. El calor va a la pieza, componente. No. Se escucha bonito eso, el calor se va a la pieza. El calor. O te caliento la pieza. La electricidad, ¿No? la corriente. Componente se dice, componente. La corriente va, el componente va. Acuérdense a por la pieza. distribución de la temperatura, pues. Acuérdense que del 100% del calor, 70% se va al al ambiente. positivo y 30% al negativo. Entonces quiere decir que ahorita el 70% de la temperatura ahora está concentrada. Componente, pieza no, componente. ¿Ya? Componente y el 30% en la antorcha. Entonces acá soporta menos calor, y el que está concentrando más calor es el positivo. Es el mismo principio del TIC. En la máquina TIC también, máquina de corriente continua, polaridad directa, ¿no? ¿Para qué? Para alargar la vida útil de los accesorios. ¿Qué pasaría si esto le pongo positivo acá y negativo acá? Se va a calentar los accesorios y van a tener menos duración, ¿no? Acuérdense, ¿no? Es por la transferencia de calor. 70% en el positivo y 30% en el negativo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? Por ejemplo, si ustedes ven, este es un elemento cilíndrico.
el gas plasmágeno ingresa por esta zona. O sea, cuando el gas plasmágeno ingresa por esta zona, choca con las paredes cilíndricas y comienza a hacer ¿qué cosa? Como un efecto remolino, como un efecto helicoidal. Y si nosotros miramos acá esta columna plasma, didácticamente va de forma perpendicular del electrodo hacia el material. Pero si esto lo analizamos, ese efecto remolino se pierde hasta que pase el espesor del material, ¿no? Entonces, y ese efecto remolino o ese efecto turbulencia también es una de las causas de que salga esa ligera angularidad, ¿no? Uno es la alta temperatura, 30.000. La segunda, ¿cuál es? ¿No? El efecto de la turbulencia, ¿no? Que se genera en esa zona. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un gas eléctricamente conductivo, plasma, es usado para transferir la energía negativa, que estamos aquí, por la fuente, ¿no? Hacia la antorcha, y luego esto se va al material base. ¿Cómo viaja esto acá? Aquí vamos a ver que hay dos formas de generar. Bueno, hay que familiarizarnos con un término que es arco piloto. Cuando nosotros hacemos el uso del equipo de plasma, lo que generamos inicialmente, ¿qué cosa es? Es un arco piloto. Y ese arco piloto se puede generar de dos formas. Las dos formas comerciales son, uno es por alta frecuencia y el otro es por contacto o por retracción, ¿no? Pero de las dos formas de inicio siempre se genera inicialmente, ¿qué cosa? El arco piloto, ¿no? Y de ahí viene otro término, dice arco piloto, o también se conoce como arco no transferido. Y después hay otro término más, que es el arco transferido, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dice que es un arco transferido, no? Cuando este arco piloto, ¿qué hace, no? Entra en contacto con el material de base y ahora sí recién cierra el circuito eléctrico. Entonces, ¿qué pasaría si tú el arco piloto no entra en contacto con el material de base? Automáticamente se anula el circuito y tienes que volver a hacer el reinicio del sistema. Y cuando tú haces el reinicio del sistema, ¿qué pasa? Bueno, aquí no se nota, pero más adelante lo vamos a ver aquí. En la cara del electrodo hay un inserto. Hay un inserto que es tungsteno o cadmio. Entonces, cada vez que ustedes hagan un arranque, un encendido, ¿qué va a suceder? Se va a generar un chispazo. Y ese chispazo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que este inserto se comience a desgastar. Por eso que aquí el corte lo tienes que programar, ¿no? Entonces, si les preguntan, ¿no? ¿Cuál va a ser la vida útil del electrodo? Va a depender mucho de los inicios y de las paradas. Por eso que este corte por plasma se programa, ¿no? Bueno, los manuales te dan ciertas cantidades de metros lineales de corte, ¿no? Pero aquí lo que realmente te dice, ¿no? Cuánto te va a durar es la cantidad de inicios y paradas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que como es un principio que corta, todo material conductor eléctrico, ¿qué significa? Que puedo poner una plancha inoxidable, un acero al carbono ahí, ambos como sándwiches, meterle su corte y confección. Si tengo una máquina que corta, por decir, hasta 1 pulgada, y tengo varias planchitas delgadas, ¿qué hago? No? Las apilo y les hago un solo corte. Esa es la ventaja. Tengo una duda, dice ahí en el primer párrafo, ¿Ya? dice, un gas eléctricamente nos alentamos a dada por la fuente plasma da tocha, dice. Hacia la antorcha. Está mal ahí, ¿no? Sí. Da tocha, dice. Sí, a ver lo cambié. La antorcha sirve de soporte para los consumibles. ¿Cuáles son los consumibles principales? Esto que ves de color amarillo, que es la tobera, y este color, que es el electrodo. Estos son los que se consumen más. El primer párrafo no me salió. ¿Ya? Esto es lo que se consume Da más, tocha, ¿no? dice. La tobera y el electrodo. Y la toberita es la que concentra la gran cantidad de energía cinética. Por eso que este agujerito debe estar completamente concéntrico. Cuando esto ya pierde concentricidad, ¿qué hace? La columna plana sale más ancha, modifica el ancho del corte, pero también comienza a bajar la cantidad de energía cinética y también comienza a bajar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Acá también hay que familiarizarnos con dos términos. Acá. Cuando te dicen el plasma, ¿ya? Tú vas a elegir un sistema de corte por plasma. El que te va a vender el equipo dice, no, este equipo de plasma dice, corta
hasta 38 milímetros. Pero no te dice si es un corte de calidad o es un corte como separación. ¿A ti qué te interesa? La calidad. La calidad, ¿no? Lo que se debe preguntar, ¿qué cosa es, no? ¿Hasta cuánto corta como? Calidad. Como calidad, no como separación. Por ejemplo, la máquina que tenemos abajo es una Cutmaster 120. Con eso puedo separar hasta 1,5 pulgadas. Corta más o menos, corte medio 1 pulgada, pero corta como calidad hasta 3/4 de pulgada. Son dos características importantes, ¿no? Hasta cuánto puedo cortar como calidad y cuánto como separación, porque algunos necesitan estos sistemas de plasma no para hacer corte de calidad, sino simplemente para Separar. separar. Los que hacen reparación, mantenimiento, ¿no? Los que usan, por ejemplo, aluminios, cobres, inoxidables, monel, fundición, no pueden usar el oxicorte convencional, pues. ¿Qué hacen? Migran al plasma. ¿Por qué? Porque también los sistemas de plasma, ¿qué hacen? Los primeros modelos de máquinas de plasma solamente hacían trabajos de corte. Ahora el sistema de plasma, ¿qué hace? Cambias accesorios, cambias el selector en el panel y ahora en lugar de cortar, ¿qué hace? Elimina material como si fuera un electrodo de carbón. Entonces también ahora ha habido una innovación en los equipos, no solamente cortan, sino también eliminan material. Por ejemplo, si voy a hacer un trabajo de reparación y tengo un componente que tiene alto contenido de carbono, ¿y qué pasaría si yo uso un electrodo de carbón? Le estoy induciendo más carbono a ese material, ¿no? Después ustedes comienzan a mirar la ranura donde han eliminado material y ¿qué observan? Como unas fisuras transversales. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Que se ha elevado la templabilidad, ¿no? Porque se ha incrementado más carbono por parte del electrodo de carbón, pues, porque el carbón es grafito, el grafito es carbón, ¿no? Y entonces, por ejemplo, es ahí donde se aprovecha este principio, ¿no? Ya no lo uso para cortar, sino para hacer trabajo de ranurado. Por ejemplo, la semana pasada una empresa Egenor, Cañón del Pato, ha comprado una máquina de plasma, pero no para cortar, sino para eliminar material de unas planchas de inoxidable, para hacer trabajo de reparación. Porque ¿qué pasaría si el inoxidable le pongo un electrodo de carbón? ¿Ah? Se pone como pata de perro envenenado, bien duro, ¿no? ¿Por qué? Porque se junta el carbono con el cromo y se forma un carburo de cromo, ¿no? Y los carburos de cromo son duros, frágiles y quebradizos. Entonces, por eso que no la va a usar para corte, sino solamente para la eliminación del inoxidable, ¿no? Para un trabajo de reparación. Listo. Entonces, y por eso que menciona acá que el electrodo y la tobera son los que concentran el arco plasma. Por eso que es importante verificar la concentricidad de la tobera, ¿no? En una antorcha para corte por plasma, un gas frío entra por la zona B, donde es calentado o se ioniza por un arco piloto. O sea, acá primero, acuérdense, se genera el arco piloto. El arco piloto se puede generar por un principio que es alta frecuencia o otro principio que se llama contacto o retracción, ¿no? Son las dos formas que se generan el arco piloto o encendido en esta fuente plasma. Entonces, acá, observamos acá. ¿Ustedes ven este rectangulito aquí? Sí. Este pequeño rectangulito es el inserto de tungsteno o cadmio. El resto es un elemento de cobre. O sea, en este elemento de cobre está embutido el inserto de tungsteno O wolframio. o cadmio, ¿no? Y este es el responsable de hacer el chispazo o el cortocircuito para poder generar el arranque. Y observen por acá, por aquí ingresa el gas plasmágeno, ¿no? Haciendo como una turbulencia, ¿eh? Y observen que esa turbulencia se pierde hasta que pasa el espesor del material. Por eso les mencionaba. Una de las causas de la angularidad, ¿cuál es? La alta temperatura y el espesor del corte. ¿Sería un proceso TIC? No. No. Estamos hablando de plasma, doctor. Tungsteno inorgánico. No, es que usted no soporta temperatura. Claro.
¿no? Tusteno o cadmio, ¿no? Cada uno de estos insertos funcionará de acuerdo al tipo de gas plasmágeno, aire más oxígeno, ¿no? Nitrógeno, argón, no sé, ¿ya? Por el punto de fusión de cada uno de estos insertos, ¿no? Entonces le mencionaba, ¿no? Por acá ingresa el gas plasmágeno, hace un efecto helicoidal, perdón, como remolino, turbulencia, y lo ven aquí, ¿ven? Esto se pierde hasta que pase el espesor del material, ¿no? Por eso que también sale esta ligera angularidad. Entonces, una de las causas de la angularidad, ¿cuál es? La primera, alta temperatura en esta zona, 27.000 y 30.000. Y la segunda causa, ¿cuál es? ¿No? Espesor del material. El efecto remolino. Efecto remolino. Bien. Y hay uno más. Ya. ¿Qué tenemos por acá? Las antorchas, ¿no? Que tenemos de 30 amperios, de 30 a 100, y de 100 a... Y nosotros recién estamos entrando por aquí. Estamos comenzando con 120 amperios, ¿no? Entonces, bueno, y de acuerdo al amperaje es que se combinan, ¿no? Estos accesorios. Ojo, todos deben ser del mismo amperaje, ¿no? Si ustedes ven, todos los accesorios son similares, iguales, por no decir iguales. Si tú los ves, bueno, si tú los ves físicamente, son iguales todos, La tobera, ¿no? La tobera, el boquilla. electrodo, ¿no? Todo es igual. electrodo. Entonces, esta es la toberita, este es el electrodo y este es el cartucho de arranque, el cartucho de inicio o el cartucho de arranque. ¿Ya? Entonces, tú tienes una antorcha de 60, 90, 100 amperios, 120 amperios, si tú miras los accesorios, todos son iguales, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que observar? La codificación que tiene aquí y que te indique que es para el amperaje, ¿no? Con el cual tú vas a trabajar. Y tiene que estar en relación esto y esto, los dos. ¿Qué pasa si uno tiene menos amperaje que el otro? El que tiene menos amperaje es el que va a consumir mucho más rápido. Y el que tiene más amperaje, por efecto Joule, por efecto resistencia, va a comenzar a calentar. Igual también se va a comenzar a desgastar, a consumir. Por eso que ambos tienen que ser, todos tienen que ser de la misma cantidad como amperaje, ¿ya? Entonces, bueno, ya hay diferentes modelos de presentación de antorchas, por ejemplo, Se perdió la señal del GPS. por ejemplo, hay antorchas manuales que se puede retirar del sistema y se puede colocar una antorcha recta para sistema de mecanización o automatización. Más que automatización, mecanización. Porque aquí en nuestro medio todavía estamos en mecanización, automatización tenemos casi muy poco, ¿no? En plasma, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar del muelle Chancay? ¿Ah? ¿Ah? En el muelle Chancay, por ejemplo, ya se está proyectando a lo que es automatización, carga, descarga, ¿no? Y ustedes saben que eso se maneja en la nube. ¿Ah? La otra vez hemos tenido una reunión en Senati, pues, ¿no? Para ver qué tienen ellos para ofrecer a ese proyecto ahí. No tienen nada. ¿Ah? No tienen nada. O sea, todavía no estamos en esa fase de llegar a los sistemas, ¿no?, de automatización. Con la justa estamos trabajando todavía con algunos sistemas mecanizados. ¿Y cuántos barcos va a ser encima de Goicoechea para...? Son como 20 y tantos, creo, ¿no? ¿Buques? Sí. Estoy para, o sea, ya propuesto así para construir son como 6, ¿ah? Pero- 4 o 6, ¿no? Sí, 4 o 6, sí, pero los demás ya me imagino que... Sí, bueno, yo tengo entendido, una última reunión eran hasta 24 van a ser. Claro. Y hay un inicio de 4 o 6 más o menos, ¿no? Sí, están, sí. Y ahora entonces, ¿cuál es el asunto, no? Que la mayoría va a ser mecanización, una parte, y la otra parte va a ser automatizada, ¿no? Por eso que hay un convenio que ha firmado CIMA Callao
con Hyundai, ¿no? Claro. Y dentro de eso también estamos nosotros por ahí, ¿no? Que nos están dando chance, ¿no? Para el tema de entrenamiento, ¿no? Para la gente y todo eso, ¿no? Porque ese material que vamos a utilizar es un material parecido al del submarino, el HI-80. Más o menos primos hermanos son por ahí los materiales, ¿no? Pues hace como 3 semanas que han estado allá en el CIMA haciendo un entrenamiento con la gente. ¿Y por qué ese material parecido al del submarino, que por el submarino resiste de repente más presión, ¿no? Pero La temperatura, pues, bajo cero. Si no va a pasar lo que pasó con el Titanic, pues, Con el Ocean Gate. ¿no? Pero yo tenía remachado también, no era soldado. Claro, era remachado y no era soldado y claro, y el material no era para bajas temperaturas, pues. Claro, es que para esas zonas necesitas materiales que tengan buen comportamiento a menos 20, menos 22, a menos 29 grados, ¿no? Entonces, si el material no es condicionado para esa condición climática, el material se vuelve como cristal, como vidrio, ¿no? Y colapsa, pues. Y también, ¿qué está pasando en el CIMA, no? Por eso que el CIMA, yo estuve el año pasado, creo, haciendo una capacitación también de oxicordia, como a 30 muchachos. Y parece que como parte del contrato que está poniendo Hyundai, ¿no? Al CIMA es de que el personal sea técnico. Y parece que esa vaina le ha afectado a varios muchachos que son empíricos. Porque de todo ese grupo que habían sacado a varios, ¿pues? ¿Por qué? Porque no tienen ninguna constancia que los acredite como tal. Es que mayormente, estimado, los que trabajaban, cuando yo era más joven, los que trabajaban en seguridad, los que trabajaban hasta a veces en limpieza encima, ellos comenzaron a seleccionar y comenzaron a soldar, a aprender a ayudar y comenzaron a avanzar y ahí se han quedado, pues. Sí, pues. No han tenido la... No cree que en el CIMA Callao hay un manquito que es oxigenista, ¿no? Todavía vive, Sí. todavía preguntar, todavía chambea. Le falta el brazo izquierdo. Sí, el izquierdo le falta. Pues. Parece que por estos términos de contrato, bueno, CIMA se ha visto en la obligación pues, de sacar a estos muchachos pues, que son empíricos. Un grupo como de 30 y tantos, hasta un poquito más. ¿No? Porque ahora, por contrato, están pidiendo que tengan formación. Y todos están pidiendo lo mismo. Todos están pidiendo formación técnica. Ahora ya no hay que tengo acá trabajando 20 años, 15 años. Porque yo aquí comencé con el jefe, sino que como era el dueño, ¿no? Hemos barrido juntos, ¿no? Nos hemos lagrimeado juntos, todos, ¿no? Ya no hay. Por términos de contrato, ¿no? Y esos términos de contrato también tienen que ver con los seguros. Un poquito duro, pero siempre doy este ejemplo, ¿no? Para que ustedes tengan idea, ¿no? De la gravedad del asunto, ¿no? Yo tengo un amigo que es auditor de calidad, ¿no? Va a una empresa y encuentra a una persona con su overol que atrás decía Senati. Y de arranque lo chequea, ¿no? Señor, ¿y usted qué hace? No, estoy apuntalando. Ya, muy bien. ¿Y usted tiene calificación de apuntalador? No, soy practicante Senati. Practicante. ¿Y qué tiempo tiene practicando soldadura Senati? No, todavía estoy en el curso de nivelación. ¿No? Ahí te enseñan el coquito de la... Ni siquiera el coquito de la soldadura, ¿no? Te enseñan lo que el colegio no te pudo enseñar. Que son como 6 meses. Paren acá. ¿Cuándo entró el señor? Tal fecha. Entonces van a hacer una inspección por ultrasonido de la fecha que entró el señor hasta el día de hoy, al 60%. O sea, de todo lo que habían avanzado, 60%. ¿Ah? Pero 60% ¿a qué? A costa de la facturación del contratista. Entonces el contratista cuando termina su chamba del mes, hace su informe para cobrar, mochado, no sacó ni para la yerba Luisa. ¿Ah? Creo que ese practicante Senati se ha quedado empeñado hoy para toda su vida ahí. Ese es un tema, pe. Es un tema, ¿no? O sea, bueno, Senati ha cambiado su modalidad, que es muy diferente a lo que era anteriormente, ¿no? Anteriormente tú ingresabas, por ejemplo, para una especialidad, yo ingresé a soldadura, eran los 60. De los 60 solamente había 14 vacantes para soldadura.
De ese grupo de 60 tú no tenías amigos. Entonces tú, esos 6 primeros meses, que era preaprendizaje, ya te enseñaban lo que tú ibas a usar en la especialidad, dibujo técnico, esto, hasta metalurgia básica te enseñaban. Y los que ocupaban los 14 primeros puestos se quedaban, y el resto se iban a otras especialidades, o dejaban la carrera y volvían a postular. Así era, pues. Y de ahí nos dividían 2 grupos de 7, ¿no? Y estabas casi 2 años en Senati practicando soldadura todos los días. Después de 2 años recién ibas a la empresa a hacer tu práctica de empresa. Te recibían con ganas, pues, ¿no? Pero ahora no, pues sales con tu cursito de nivelación que no has hecho pero ni el coquito en la soldadura, y por eso que las empresas no quieren recibir practicantes en arte ahora, es un problema. O que ni siquiera llegan con la formación básica. Y en las reuniones que hemos tenido con Senati, ¿no?, para que cambie ese famoso curso de nivelación, no lo cambien ni a cañones. ¿Por qué? Porque es un costo, ¿no?, que entra a su favor, ¿no? ¿Y por qué no hacen nada de especialidad ahí? Porque ustedes saben que soldadura es caro. En soldadura tú todo desechas, nada se aprovecha. Chatarreas y botas. Cambio, mecánica de mantenimiento, producción, ¿no? Tu primer proyecto, ¿no?, tu martillito de bola, tu prensa en C, ¿no? Te dan tu fierrito, limas, dibujas, trazas, tu granete, ¿no? Te pones nombre, te quiero Roberto, ¿no? Todo le pones ahí, ¿no? ¿Y ese fierrito cuánto te dura? 3, 4 meses, ¿no? Todo el proceso. Y en soldadura ese fierrito no dura ni media hora, ¿no? Por eso que no quieren cambiar, pues. Y yo le digo, pues es un problema que se está generando para el aprendiz. ¿Por qué? Porque nadie lo quiere recibir, pues. Siquiera que salga calificado como apuntalador para que vaya como practicante de una empresa, para que lo reciban. Pero no quieren cambiar, pues. Porque eso significa money, que no van a recibir, pues, ¿no? Y ahí está con su contador, ahí, ¿no?, haciendo números, ¿no? Perdemos tanto al año, ¿no? No se puede hacer eso, dice. Pero sí, pues. Listo, entonces, cambiamos. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos antorchas que son para automatización. Es el código de la antorcha. Ahora, miren. Para poder mecanizar, automatizar, la máquina o el equipo o la fuente de poder también tiene que estar diseñada para este sistema de mecanización o automatización. ¿Por qué? Porque existe un lenguaje entre la fuente de poder y también, ¿no?, el resto de las partes, ¿no? Si tengo un CNC, ese CNC debe tener un lenguaje de comunicación que aplique con esta fuente de poder. Si no, no se puede hacer el trabajo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Renzo, sí, yo conozco a Renzo, sí. ¿Ya? ¿Su familia está aquí en Lima o está fuera de Lima? Dígale que se venga acá a la escuela para conversar con él, para explicar. En La Victoria, en Santa Catalina, La Victoria. Sí. Mire, yo lo que pasa es que estoy haciendo clases en el grupo y le pido la ubicación. Y que se venga para conversar con él acá, para explicarle bien a él ahí, como la figura. Ya, listo. Ojo, entonces, para mecanizar o automatizar, también existe un lenguaje, ¿no?, entre el sistema, que es el CNC, y la fuente de poder. Entonces no se puede, por ejemplo, tener 2 componentes diferentes y cuando ustedes los quieran acoplar, se van a dar con la sorpresa que el lenguaje de comunicación no es el mismo. Entonces ahí no van a poder enlazar la fuente con el CNC ni viceversa. Por eso que tiene que haber un lenguaje de comunicación que sea compatible entre ambos componentes, ¿no? Entre máquina y el sistema, ¿no? El CNC, ¿no? Por eso que ahora hay ustedes han visto que hay muchos que estudian su electrónica, lenguajes de comunicación, ¿no?, si es digital, análogo, no sé.
¿no? Pero es importante, ¿no? Los lenguajes de comunicación. Tenemos acá también esta antorchita, que ya es un sistema mecanizado, ¿no? Entonces tengo una antorcha que es un sistema mecanizado, ¿no? Esta antorcha tiene un tubo de posicionamiento con un conjunto de bloques de arrastre y cremallera. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Y esto tiene una válvula electrónica. Esta válvula electrónica, ¿qué hace? ¿No? Controla el paso del gas plasmágeno. Aquí, observen, aquí no tiene la válvula, solamente tiene el sistema de cremalleras para subir y bajar. Y esto de acá sí se puede conectar a una máquina que no tenga una sincronización entre este lenguaje de fuente y CNC. ¿Qué más tenemos por acá? También hay un modelo de antorcha, ¿no? Más pequeñita, una SL60. Y importante acá, por ejemplo, ¿no? Hay una antorcha que es recta y una que tiene más o menos 75 grados. Pero la más comercial es esta, ¿no? La antorcha de 90 grados. Ahora, lo que explicaba, ¿qué es lo que me interesa en los gases? Primero, potencial de ionización, conductividad eléctrica, térmica, masa molecular, reactividad química, que es lo que interesa para, en este caso, para soldadura y corte. ¿Qué tenemos acá? Podemos usar argón, hidrógeno. El argón, poder calorífico y conductividad térmica son bajos. No se usa solo, se usa combinado. Pero su alta masa molecular hace aumentar la energía cinética de la mezcla con otro gas. Hidrógeno, buena conductividad térmica y eléctrica y elevada potencial calorífico. Cuando se mezcla con un gas de alta masa molecular, ¿no? Como el argón o nitrógeno, también produce un potente plasma con transferencia de energías rápidas y elevadas. Pero en función al tipo de gas que se utilice, es que yo también debo elegir cuál va a ser el tipo de electrodo, si es tungsteno o jadmio, ¿no? Porque también tiene que ver con el punto de fusión de cada uno de estos insertos. El nitrógeno, poder calorífico elevado y masa molecular elevada, se puede utilizar solo, da unas transferencias elevadas de energía hacia el metal a cortar, superficies limpias, exentas de óxidos y escoria. Pero, ¿cuál es una desventaja del nitrógeno? Que forma nitruro, o sea que forma superficies duras. Y si tengo un material que voy a cortar que tiene alto contenido de carbono, se junta el carbono con el nitrógeno y forma un carbonitruro, que es más duro. Por eso que hay algunas recomendaciones que dicen que este nitrógeno se puede utilizar mezclado con otro gas o cuando solamente yo necesite cortar el material y luego de ese trabajo de corte no haga ningún trabajo de soldadura, ¿no? Porque esta zona está endurecida por acción del nitrógeno mismo. Acuérdense que dentro de los gases contaminantes tengo oxígeno, que el oxígeno hace que se formen óxidos, acelera la formación de óxidos. El nitrógeno, que forma nitruros, pues. Y el más perjudicial, ¿cuál es? El hidrógeno, que la soldadura causa fisuración en frío o simplemente fragilización por hidrógeno. Agua también se utiliza, pero también el agua se utiliza como un elemento secundario. O sea, tengo un gas principal, tengo un chorro de agua externo en la antorcha, ¿no? Donde hay, ¿no? Justamente el agua está formada por oxígeno e hidrógeno. Las altas temperaturas ionizan parcialmente el oxígeno y el hidrógeno, que al recombinarse en la sangría aumenta el rendimiento calorífico, permitiendo utilizar altas velocidades. O sea, no es que el agua se use sola, sino viene como un gas, como un elemento secundario a un gas principal. Y lo más utilizado en nuestro medio, ¿qué cosa es? El aire comprimido. Y el aire comprimido que tiene aproximadamente 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Nosotros como seres humanos, ¿cuánto le damos de oxígeno para respirar? Menos del 20%, ¿no? Para estar vivitos y coleando. Entre 19.5 máximo hasta 21.5% de oxígeno. Y acuérdense que en seguridad, que dice, ¿no? Concentraciones de oxígeno superiores a 23.5% ya son explosivas.
puede generar un incendio o una ignición, ¿no? Por eso que acá este valor también debe ser por debajo del 23.5%, ¿no? Entonces, tenemos, y bueno, ya conocemos que son dos átomos, gases diatómicos, poder calorífico parecido, formando una mezcla muy energética, el consumo de electrones es excesivo, el aire, por eso, ¿por qué? Porque acá ya viene acompañado de aceite y agua. ¿Por qué? Porque acá lo voy a obtener de una máquina, de un compresor. Entonces, el compresor, ¿qué hace? Lo primero que elimina es condensado, agua. Y también, producto del trabajo del motorcito, también se filtra una cantidad de aceite, ¿no? Por eso que cuando se va a cortar con aire, se necesita que antes que el aire ingrese al sistema de plasma, el aire debe estar seco. Por eso que en la instalación se coloca un secador de aire, no es secador de cabello, por si acaso van a estar pensando que, ¿no? Es un secador de aire, ¿no? Y de esa manera, ¿qué hace, no? Alarga la vida útil también de los accesorios. Y por eso que la máquina de plasma, ya por fabricación, la máquina misma tiene un filtro de aire, pero ese filtro no es lo suficiente para eliminar todo la humedad que tiene en el sistema. Bueno, muy aparte que hay que podar el compresor cada cierto tiempo, ¿no? Igual, ese aire que pasa por el compresor sale con cierto nivel de condensado, de humedad. Esa humedad se tiene que eliminar. Claro, es una limitación. Y lo que le estaba mencionando, por ejemplo, a ver, ya tengo el gas, el electrodo y el punto de fusión. Nosotros utilizamos aire. ¿Qué podemos utilizar? Solamente los electrodos que contengan cadmio. Si migro a otro tipo de gas, argón más hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, argón más nitrógeno, tungsteno, observen el punto de fusión, ¿no? Es mayor que cuando usamos, ¿no? El aire, por ejemplo, ¿hasta cuánto llego, no? Cuando uso nitruro de cadmio llego a 3330, ¿no? Pero nosotros usamos solamente es cadmio. Y el cadmio va a soportar solamente como punto de fusión hasta 2150, ¿no? No el material que voy a cortar, sino se refiere al punto de fusión del inserto en sí, no está haciendo referencia al punto de fusión del material, ¿no? Entonces, ¿cuál es el inserto, no? El que se veía en la gráfica como ese rectangulito celeste, ¿no? Y el resto era un elemento de cobre, ¿ya? Bueno, estos accesorios los vamos a mirar ya en el taller físicamente. Y acá importante, esto de acá. Para que el equipo trabaje de forma permanente, necesito entre 75 y 95 PSI, que son más o menos 5.2 o 6.5 vatios, de forma permanente. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, debo calibrar mi compresor. Mi compresor debe salir más de 95 PSI. Por ejemplo, le pongo 100, 105, 110 o 120. Ahí estoy sobrado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si yo le pongo 5.2 exactito? Cuando haga el primer corte, por estática, cae. Y como esto tiene una válvula electrónica, una válvula selenoide, un presostato, el presostato sensa que no tiene la suficiente cantidad de presión y simplemente se anula el circuito, así la máquina esté encendida, el conmutador esté encendido. Vuelves a cargar, otra vez llega a 5.2, 5.5, cae y otra vez se apaga el equipo. Entonces el rango de trabajo debe estar entre 5.2 y 6.5. Entonces, si tú le das más de 6.5, que son 95 PSI, 100, 110, cae y siempre se va a mantener de tal manera que no se va a cortar el circuito durante el proceso del corte, ¿no? Bueno, una vez viajé a Bolivia. En Bolivia, en La Paz, hay una empresa que se llama Taunus. Esta empresa Taunus le hace todo el servicio de mantenimiento a la minera San Cristóbal, que es como si fueran también acá en el Perú, ¿no?
estaba haciendo clases, pues no así, y cuando al final del taller se veía una caja que decía, pues una máquina que antes distribuían los Hyper, una máquina de plasma. Oye, ¿y qué pasa con esa máquina de plasma? Me dice don Víctor, lo que pasa es que cortamos y solamente corta 1 metro y se apaga. ¿Así? A ver, vamos a mirar. ¿Qué es lo que había pasado, pues? Esto de acá, sí lo habían aplicado, pero lo habían aplicado en el compresor. Pero esta máquina de plasma, también en el panel, tiene una válvula que tú vas a controlar la salida aquí. O sea, una es regular en tu compresor, listo, 110 PSI más o menos, ahí regulas. Pero ahora esa regulación también la tienes que hacer en la máquina. ¿No? Elevar el presostato ahí, ¿no? A ver, le digo, a ver, corten. Y efectivamente me cortaba 90 centímetros y pase apagada. Allá le digo, ya la chapa está fácil, no vas a hacer esto acá. Levanté la valvulita, se la subí, ahora sí. Entonces, ¿y qué pasó, no? Este LED comenzó a subir, ¿no? Hasta que llegó al máximo. Y cuando llegó al máximo comenzaron a cortar y le faltó fierro, ¿no? Y me abandonaron la charla, pues. Ya, Domingo, está buena la máquina, así que vamos a seguir trabajando. Ya, bueno, terminen ya. Ni siquiera déjenme unos 5 alumnos para terminar mi charla, pues, ¿no? Entonces se regula en el compresor y se regula en el panel que tiene la fuente. Claro, tú puedes regular tus 120 en el compresor, pero no regulaste en el panel. En el primer arranque cae y se apaga todo el sistema. ¿Ya? Una consulta, de repente se me ha pasado, me ha llegado un poquito tarde. ¿Cuál es la diferencia de elegir un tungsteno o un hafnium? Por el tipo de gas De protección nada más. Pero perdón, el gas plasmágeno. Pero los dos alcanzan, o No. los dos resisten la misma temperatura de... No. Una cosa es la temperatura que se funde el inserto, no hay que confundirla con la temperatura de fusión que alcanza la columna plasma, ¿no? ¿Se acuerdan que la columna plasma en la sección donde se combina aire el gas plasmágeno con el metal, llega hasta 27.000 hasta 30.000 aproximadamente, ¿no? Pero otra cosa es a cuánto funde el inserto, ¿no? Por ejemplo, si regresamos acá, ¿qué miramos acá? Nosotros trabajamos con aire, y el aire, para trabajar con aire, ¿qué dice? Cadmio, todo lo que sea cadmio, óxido de cadmio o nitruro de cadmio. Porque nosotros solamente usamos ese acá, el primerito, solamente cadmio, y este se funde a 2150 grados, el inserto. Pero tiene la suficiente capacidad para generar calor, para hacer el inicio y poder cortar el material, y ahora sí el material llega hasta 27.000 o 30.000 grados, ¿no? Y lo comienza a separar. Si cambio de gas, oxígeno, ¿no? Ahora cambio, ¿no? Pero van a ver que las temperaturas son ligeramente menores, ¿no? En algunos insertos, ¿no? Acá, argón, hidrógeno, hidrógeno es inserto de tungsteno, y la temperatura es un poquito más, de fusión del inserto es un poquito mayor, ¿no? 3.370 grados Celsius aproximadamente, ¿no? Tengo temperaturas completamente diferentes. Listo, entonces, les explicaba, ¿no? Para cortar con plasma se genera, ¿qué cosa? Arco piloto. Y el arco piloto se puede generar de dos formas. Por un principio que se conoce por alta frecuencia y el otro principio que se conoce por retracción o simplemente por contacto. Es lo mismo, ¿ya? Hay un principio más que no lo vamos a mirar, ¿no? Que es para sistemas automatizados, que se conoce como principio en estado sólido, ¿no? Eso no lo vamos a mirar. Por ejemplo, acá, la partida por alta frecuencia, ¿qué dice, no? Necesito una alta tensión eléctrica que va de 5 a 10 kilovoltios en corriente alterna, adicional a todo, ¿no? Solamente para generar el arco piloto, para generar el encendido. Entonces, menciona también cómo identificas tú que tu máquina genera arco piloto por alta frecuencia, ¿no? Porque te vas a dar cuenta que todos los accesorios que tiene tu máquina, tu antorcha,
son roscados, tienen hilo, toditos. No hay ninguno que se desplace solo. O sea, ustedes van a mirar los accesorios y ninguno tiene un resorte. O ningún accesorio tiene un elemento que haga retracción, ¿no? Todo va roscado con hilo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este sistema por alta frecuencia? Primero, dice, acá, una señal de partida es enviada a la fuente plasma, simultáneamente la tensión de vacío o arco abierto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando yo activo mi antorcha, la antorchita, ¿qué hace? Primero, da la señal de inicio de partida y luego activa la tensión de vacío y también a la vez, ¿qué hace? Activa los gases transmitidos y los gases comienzan a... O sea, en una primera instancia, ¿qué hace? ¿No? Hace aquí el chispazo, hace un chispazo inicial acá y cuando se genera el chispazo inicial, recién entra como segundo acto, entra el gas plasmágeno. Entonces, este chispazo que está acá, entra el gas plasmágeno y hace que se cargue eléctricamente y genera la columna plasma. Pero ¿qué se dan cuenta, no? Que la tobera con el electrodo están separados. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa? Dice, ¿no? Primero, se carga eléctricamente y segundo, pasa el gas. O sea, cuando ustedes percutan la antorchita, va a pasar eso, ¿no? Se activa circuito eléctrico y la segunda fase es que activa también, ¿no? El paso del gas. Entonces, ahora dice, cuando la tensión es estabilizada, la alta frecuencia se activa, la alta frecuencia aparece entre el electrodo y el hueco dentro de la antorcha y el gas se ioniza al pasar por esta zona, ¿eh? Vamos a regresar. Perdón. Aquí, ¿eh? Y luego, ¿qué va a pasar aquí? Una vez que se genera se activa la tensión, ingresa gas, se genera la chispa y entonces ahora ¿qué hace? No, aquí aparece la alta frecuencia, se activa ahí, hace que aparezca ahora el arco piloto. Entonces aquí lo que yo he generado es un arco piloto, pero ¿a través de qué principio de funcionamiento? ¿No? Por alta frecuencia. Ojo, y este arco piloto también, cuando está en esta condición y no hace contacto con el material de base, también se conoce como arco no transferido. Cuando el arco piloto entra en contacto con el material de base y comienza a hacer el corte, ahora se conoce como arco transferido. Así que tienen que grabarse esos términos, ¿no? Arco no transferido y arco transferido. Por ejemplo, acá, ya el arco piloto, ¿qué hizo, no? Tocó el material de base y ahora ¿qué está haciendo? Está cerrando el circuito, entonces quiere decir que ahora el arco se ha transferido, ¿no? Ahora yo les pregunto, por ejemplo, a ver, si el arco se transfiere para mantener cerrado el circuito eléctrico, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo estoy cortando un aluminio y a una velocidad de avance muy lenta? ¿Ah? Se obstruye. ¿Cómo? Se chorrea, se funde. ¿Qué más? Ninguna de las anteriores. Simplemente Se corta la corriente. se corta el arco, pues, porque el arco piloto no está entrando en contacto con el material de base y simplemente el circuito se anula. ¿No? Por eso que hay que tomar ahí, pues, si te preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería, no, tu velocidad para cortar tal o cual material, ¿no? Muchos dicen, no, el espesor del material, tanto. Pero también hay que ver las propiedades físicas de los materiales, ¿no? El aluminio tiene bajo punto de fusión. ¿A cuánto se funde el aluminio? Más o menos. 620 y tanto, por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si haces una velocidad de avance muy lenta, ¿no? Se funde y, como se funde rápidamente, ya no te permite que la columna plasma entre en contacto con el material de base y simplemente, ¿qué pasa, no? El circuito se anula. ¿Qué pasa si se hace cortar cobre? ¿Cuál es la característica del cobre? ¿Ah? Conductor.
o el conductor de la corriente o electricidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa si voy a cortar con plasma un cobre? Entonces, ¿qué va a pasar? No, toda la energía calorífica la absorbe el material, ¿no? También, o sea, ahí tiene que cambiar la velocidad de avance, ¿no? Por característica del material. Si con el aluminio que tiene bajo punto de fusión tienes que avanzar rápido, ¿no? Con el cobre, ¿qué hace? ¿No? Tu avance tiene que ser más lento, ¿no? Como decía mi abuelo, lento pero seguro. ¿Ya? Listo, cambiamos, ¿no? Entonces ahora salta el arco piloto, que también se conoce como arco no transferido. Entonces ahora el arco no transferido choca con el material y cierra el circuito eléctrico, el arco, y ahora cambia la nominación a arco transferido, ¿no? O quiere decir que el plasma sea transferido, ¿no? Entonces se acuerden, ¿no? Arco piloto, en este caso lo estoy generando por alta frecuencia, pero ese arco piloto también, cuando no entra en contacto con el material de base, se conoce como arco no transferido. Cuando este arco no transferido choca con el material base, ¿ahora qué hace? Se transfiere, se convierte en arco transferido y ahora cierra el circuito eléctrico. Listo. Y la otra forma es un método que se conoce por contacto o por retracción. Ya, vamos a mirar, a ver. Unos 5 minutitos. Técnico, Sí, sí. un soltar aflojar. Sí, técnico. ¿Ya? Soltar aflojar tipo la cachacada. Vayan al baño, tírense. Vayan al baño.